Noticias, información muy importantes. Y mire, antes de empezar, quiero nuevamente darle gracias a usted que sigue apoyando su canal GateW, dejando un like, un comentario. Gracias a todos y cada uno de ustedes por apoyar y participar, dejando su comentario. Y después de eso voy a pasar a un tema muy importante, hechos y noticias muy importantes que afectarán a toda América Latina. Y es que empiezo ahora. El señor Rafael Correa, expresidente precisamente del Ecuador, este pasado 18 de agosto acepta la candidatura a la vicepresidencia del Ecuador. La vicepresidencia, y con esto crea un terremoto político, un tsunami político en toda América Latina. Sí, porque se trata de estar igual ya, que busca nuevamente mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Recalcó. The penalty. Champions of the world. Vuelve la esperanza a Ecuador con la candidatura de Rafael Correa a la vicepresidencia de su país en las elecciones de febrero de 2021. Así lo confirmó este martes el exmandatario ecuatoriano a través de una videoconferencia, aceptando su candidatura a la vicepresidencia para acompañar en binomio al joven economista Andrés Arauz, que será el candidato a la presidencia por la más grande fuerza política de izquierda del Ecuador, Unión por la Esperanza. Correa calificó de inmorales obstáculos y absurdos reglamentos a las dificultades para inscribir formalmente sus candidaturas y denuncia un proceder fraudulento del Consejo Nacional Electoral, queriendo imponer mediante reglamento la inscripción personal y presencial de candidaturas, violando la Constitución de la República. Correa reside en Bélgica desde 2017, justo después de terminar sus 10 años consecutivos como presidente del Ecuador, mientras que Arauz se encuentra en México, donde estudia su doctorado en economía financiera en la Universidad Autónoma de ese país. Mi ambición nunca ha sido un puesto, una candidatura, ni siquiera ganar una elección. Mi proyecto vital es mi patria, verla fuera de su desarrollo, con prosperidad, justicia, alegría. Por eso me preparé, por eso luché toda mi vida. Jamás he buscado nada para mí. Eso no lo entendió el odio y la mediocridad de mis enemigos. Y por destruirme a mí, no les importó destruir nuestra tierra sagrada. Pero por ese desafío, acepto esta candidatura con alegría, dentro de tanta tristeza, dentro de tanta tragedia. Mi abrazo solidario a la familia de las víctimas innecesarias del coronavirus, pero también a las otras víctimas, ese desempleado, a esos jóvenes que ya no tienen seguridad, no tienen becas, no tienen universidades, no tienen adecuada educación, a las tantas víctimas, no de una pandemia, sino de un gobierno con negligencia criminal. Pero no podemos ser indiferentes ante esto. Por eso acepto con alegría esta nueva responsabilidad, que no la he buscado, ni siquiera la he deseado, pero la acepto, esta responsabilidad que me otorgan mis compañeros, de participar como candidato a la vicepresidencia de la República, por ese sueño colectivo que llamamos Revolución Ciudadana, leyenda que transformó al país, aunque la traición, la maldad, la corrupción han tratado de destruirla en estos años. No podremos recuperar la patria con los del pasado. Buenas tardes, ya volvieron. compañeros. Hoy en esta tarde El país quisiera darles un mensaje exigía y exige aquellos rostros nuevos. dirigentes que usan el nombre de nuestras comunidades para llenar sus bolsillos y llegar a puestos. Mi nombre es Selena Andagana y pertenezco a una comunidad indígena de Chibuleo, San Francisco. Quiero darles las razones por las cuales soy correísta. Yo, al ser parte de una familia muy humilde, ni siquiera hubiese podido terminar mis estudios.
pero gracias a la Revolución Ciudadana y sus obras pude terminar mis estudios en la unidad educativa del Milenio en que Chile. solamente ha protegido sus mezquinos intereses. En ese entonces, gracias al El reto es enorme y urgente. Pudieron nacer. Forjar la más amplia convocatoria a todas y todos quienes han vivido el empobrecimiento de sus familias. Este es un llamado a todos los golpeados por el neoliberalismo saqueador de la riqueza nacional, depredador de la naturaleza, devastador de los derechos sociales. No buscamos el poder para repartir hospitales a los socios y ataúdes de cartón a los plebeyos. Buscamos el poder para servir al bien común, para que la dignidad se haga costumbre. Nos sabemos herederos y herederas de las luchas históricas que a día de hoy nos constituyen. Nos reconocemos en el legado de Tránsito Amaguaña, de Dolores Cacuango y, por supuesto, en la lucha de octubre. Es por eso que estamos aquí, para decirles a los banqueros, a los oligarcas, a los empresarios explotadores, a las transnacionales, a la embajada, a los medios de comunicación que funcionan como cárteles privados y, por supuesto, a todo el arco de partidos políticos que han forjado mayorías de vergüenza, que se les acabó su tiempo. Que sepan que estamos del lado digno de la patria, que se encuentra en esta orilla. Hoy emerge una fuerza nacional, democrática y popular. Hoy emerge una fuerza para vencer. Muchas gracias. Es bueno saber que hay gente inteligente, luchadora, que se cohesiona en función de ideas, de utopías. Debemos reconstruirlo casi todo, y no será fácil. Pero frentes como el de la unidad para vencer nos acerca luces que empiezan a titilar al otro lado de ese oscuro túnel que el morenato entreguista nos deja como legado. No olvidaremos los rostros deformados por la incontenible ambición de la parafernalia del poder. Ni el mismo Guayasamín podría plasmar rostros tan macabros. Romo, Celi, Salazar y otros tantos deberán enfrentar el juicio del pueblo. La historia los pondrá en su lugar. Ojalá que una justicia a plena luz del día sea capaz de hacer lo mismo. Los medios de información de ese conglomerado comercial también... Yo estaba de precandidato a la presidencia de la República y dije que si no era nominado iba a apoyar a esta unidad del progresismo. Y quiero decirte, me siento muy orgulloso que un joven profesional como tú sea quien vaya a tomar esa bandera para enderezar la historia del Ecuador. Buen viento, buena mar, mi querido Andrés, que esta pelea es de todos. Muchas gracias, querido Andrés, por asumir este reto. Yo lo que quisiera decir al pueblo ecuatoriano es que tengan confianza. Si estamos aquí, no es solo porque un líder histórico, Rafael Correa Delgado, un movimiento de la Revolución Ciudadana y las fuerzas unitarias del progresismo han decidido confiar en una persona joven. Yo estoy orgulloso de esa confianza y vamos a juntar un gran equipo de ecuatorianos, de ecuatorianas, con un perfil de amor a la patria, de compromiso por nuestro Ecuador, que sueñan permanentemente en dar oportunidades, que tienen convicción de servicio. Imagínense, para mí hubiese sido tan sencillo de seguir dedicándome a otras actividades en el exterior o dentro del país, pero hemos asumido un reto en un momento tan difícil porque tenemos profundo amor a la patria. Y yo sé que eso a veces no es tan suficiente. También tenemos las formas de cómo servir al Ecuador. Sabemos cómo hacerlo. Los ecuatorianos saben que sabemos cómo hacerlo porque ya han visto que lo hemos hecho en el pasado. Y esa es la gran virtud que le ofrecemos al Ecuador, un trabajo incansable, unas capacidades desplegadas al servicio de nuestro pueblo y toda la voluntad para superar los escollos que significan no solo una campaña difícil en términos de la represión y la persecución que se viene, sino también de despliegue a través de todo el Ecuador en medio de una pandemia, pero siempre con el compromiso de servir a los ecuatorianos, a las familias ecuatorianas y el compromiso de resolver la crisis económica, social, sanitaria y pronto humanitaria que estamos viviendo. Así que a tener confianza, a seguir soñando, a tener esta esperanza y a luchar para poder estar presentes en esa papeleta que va a ser la clave de la salida
de esta crisis y recuperación de la patria y recuperación del futuro. Gracias. ¿Un Estado que no sea solidario con los trabajadores y los más pobres, con la gente? ¿O ese Estado que el factor de ajuste no vaya a ser el ciudadano y la ciudadana, el vulnerable, el trabajador? Eso es lo que estamos el día de hoy debatiendo. Frente a eso va a ser las nuevas elecciones en febrero y en abril del 2021. Sobre eso va a ser. ¿Sí? Sobre aquello. Así que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que agruparnos, tenemos que multiplicarnos. Yo les planteo el reto y caminaré junto a ustedes. Estemos presentes en las 24 provincias del Ecuador, en todos los cantones del Ecuador. Tenemos que llegar a todos los rincones de la patria. Se trata de que seamos más para tener la fuerza. Esto no es de verbo, necesito que sientan la patria. Necesito que sientan al pobre. Necesito que sientan a las mujeres ecuatorianas, a los hombres ecuatorianos, a los jóvenes ecuatorianos, a los niños y niñas ecuatorianas. Queridos compañeros, hermanos ecuatorianos, qué duros y tristes momentos vive la patria. Retroceso en todos los sentidos. Volvió la mediocridad, la ineptitud, el incumplimiento de promesas de campaña. Volvieron los palos, las piedras, las tomas de carretera, los paros, aquello que no veíamos hace 11, 12 años. Volvió la corrupción generalizada, tolerada de la más alta esfera del Estado, como el arbitrario descuento de centenas de millones de dólares por parte de banqueros, solapados por un alto funcionario público que incluso tiene su dinero en paraísos fiscales. Pero no desanimarse. Como decía el gran Eloy Alfaro, mientras más oscura la noche, más cercano está el amanecer. Llegará ese amanecer, es cuestión de tiempo. Han tratado de bloquearnos políticamente, impedirme regresar a mi patria con la más feroz persecución judicial de la historia contemporánea del país. Han impedido el registro de la mayor fuerza política del Ecuador, la Revolución Ciudadana, como movimiento político, pero no lograrán impedirnos que participemos en las próximas elecciones. Estamos conformando un gran frente ciudadano. Varios movimientos políticos, algunos con número, otros sin él, iniciando siempre con el mismo número, cobertura nacional, que significará ese recuperar la patria, ese volver a tener patria. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Todos juntos. Había que condenar a un gobierno, candidatos a nivel local, el de Néstor Kirchner, a no desesperarse, que desendeudó al país, a los que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. Poco fiables, ausencia de no voy a prestarme a eso de los grandes medios de comunicación de y condena decidida de antemano. Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina lawfare, guerra jurídica en castellano, y parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica. El término lawfare empezó a rodar con fuerza en las redes sociales esta semana por el mediático caso del vicepresidente ecuatoriano
Jorge Glass, acusado de corrupción y condenado a 6 años de prisión, con un código penal anterior al vigente, sin pruebas materiales y basándose exclusivamente en la confesión de otro acusado, que fue absuelto de toda culpa precisamente gracias a su testimonio. Para muchos ecuatorianos, todo esto no ha sido más que un juicio político disfrazado, debido a la cercanía del vicepresidente Jorge Glass al exmandatario Rafael Correa, actualmente enfrentado al presidente Lenín Moreno. Pero el lawfare no solo está en boca de los ecuatorianos, también se ha sumado al debate político en otros lugares de Latinoamérica.